Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo fraterno para todos los que se conectan con nuestras predicaciones a través de nuestras redes sociales. Un abrazo especial para los hermanos a lo largo del país que conectan con nuestras páginas y también a los hermanos que en el extranjero conectan con nuestra comunidad. Un abrazo fraterno, Dios les bendiga. Y hoy mi invitación es a escuchar esta enseñanza que tiene que ver con el plan de Dios en el libro de los Salmos. Sean todos bienvenidos. Antes de entrar a estudiar el libro de los Salmos y en específico el plan de Dios, es necesario que nosotros tengamos en cuenta varias cosas que son importantes para la comprensión de este tema en el libro en que mencionamos. Cabe recordar que para entender el plan de Dios no son necesarios tener en cuenta en primer lugar los pactos y las promesas que Dios celebró con quienes llamó. Y en este caso específico nos referimos a Adán, en Génesis 3:15, hay la promesa de una simiente por el cual el orden creado será restaurado. En segundo lugar, hay un propósito de Dios de bendecir a las naciones de la tierra a través de la simiente de los patriarcas. En Génesis 22:18, Dios le dice a Abraham, a través de tu simiente bendeciré a la familia de la tierra. En Génesis 26:1-5, esta misma promesa es reiterada a Isaac. Y en Génesis 28:13-15, se le reitera a Jacob. ¿Por qué la bendición a las naciones? Recordemos que después de que Dios comienza de nuevo en la creación a través de Noé y su descendencia, estos se rebelan contra Dios cuando se multiplican y la relación entre Dios y las naciones son rotas. De esto da testimonio Génesis 11, en donde se nos narra que Dios esparció a los seres humanos por la soberbia en Babel. La relación entre Dios y las naciones está rota por la soberbia humana y Dios, a través de la simiente de los patriarcas, se propone restaurar esa relación. No olvidemos que en el libro de Génesis Dios también había prometido un reino. En el capítulo 17, versos 5-6, Dios dice a Abraham que de él saldrán no solo naciones, sino también reyes. Y del verso 15 en adelante, Dios le dice a Abraham que no le llame más a su esposa Sarai, sino Sara, porque de ella también saldrán naciones y reyes príncipes saldrán de ellos. Desde el Génesis, Dios proyecta el propósito de fundar un reino a través de Abraham y su descendencia. El libro de Génesis, en el capítulo 49, verso 9-15, ahora se nos dibuja de manera más clara por medio de quién vendrá ese reino. El reino eterno pertenecerá a la tribu de Judá. Y se dice allí que el rey de él, a quien el Génesis llama Shilo, en él se cumplirá el propósito de bendecir las naciones, de congregar a las naciones bajo el reino de Judá, que en este caso es la representación del reino de Dios. Recordemos que en Medio Oriente antiguo se considera la monarquía como representación del reino de la divinidad en la tierra. Estos elementos son importantes porque a lo largo del libro de los Salmos se traza y se dibuja esta promesa. Permítame entonces mencionar algunos detalles que son importantes para la comprensión del libro de los Salmos. En primer lugar, cabe decir que el libro de los Salmos realmente es una colección de 5 libros. Estos 5 libros contienen toda la producción tanto de oraciones como de cantos, desde los días de Moisés hasta después del exilio. El autor principal del libro de los Salmos es David. Él escribió mucho más de 75 salmos, se reconoce su autoría. De hecho, en el libro, muchos de los salmos que él escribió, allí se dice Salmo de David. Otros autores de los salmos fueron Moisés, Emán, Jedutún y Asaf. Estos eran sacerdotes que ministraban las alabanzas en el templo de Dios. Así que los autores de los salmos son varios, ¿sí? Y una cosa importante, que uno de los temas que se dibuja en el libro de los Salmos es precisamente el reino de Dios. Y también se dibuja en él la promesa del Mesías. Miremos entonces cómo el libro de los Salmos aborda esta temática. En cuanto al reino de Dios en el libro de los Salmos, primero cabe mencionar qué entienden los hebreos por el reino de Dios.
En primer lugar, el reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios sobre todo el orden creado, sobre el universo, sobre los astros, sobre los ángeles, sobre los seres humanos, sobre las criaturas, en fin, su gobierno sobre todas las cosas. Esa es una primera concepción del reino de Dios. Sin embargo, hay una concepción especial del reino de Dios y que de esta se sirven los profetas para proyectar esta idea hacia el futuro. El reino de Dios también tiene que ver con el establecimiento de su señorío sobre todas las cosas en el futuro. Y de aquí se desarrolla una expectativa hacia el futuro. El gobierno de Dios será establecido especialmente en el libro de los Salmos en relación con las naciones. Empecemos a mirar esto. Los Salmos proyectan que el reino del Señor habrá de regir a todas las naciones. Vamos a mirar esto en el capítulo 22, verso 27 en adelante. Y me permito leer para ustedes. Voy a leer verso 25 en adelante para que tengamos el hilo. Dice así: de ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Escuchen bien. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y el gobierno a las naciones. Note cómo este salmo proyecta el reino de Dios hacia todas las naciones. Aquí hay que hacer una pausa. Recordemos que en el Génesis el reino de Dios será establecido en la tribu de Judá. Y a través del rey de Judá, a quien Moisés en el Génesis llama Shilo, las naciones servirán a Dios. El Salmo toma esta expectativa que no es nueva realmente, no es original del libro de los Salmos, ya está proyectada desde el libro del Génesis e incluso en Números 25 en adelante. Nosotros en boca de Balaam vamos a encontrar varias veces referencia al gobierno de Dios en las naciones. En la promesa que Dios hace por boca de Balaam, él se refiere al rey de Israel como estrella. Las naciones y sus reyes vendrán y van a adorar y conocer al Señor. Ya leemos en el Salmo 22, 27 en adelante que esto va a suceder. Pero en el Salmo 86, del verso 9 en adelante, así como el 102, verso 15, habla de esto. Me permito leer para ustedes el Salmo 86, verso 9. Dice así la palabra del Señor. Leeré desde antes para que podamos entender. Escucha, Señor, mi oración, atiende la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Escuchen, todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Otra vez, el libro de los Salmos insiste en el gobierno de Dios sobre todas las naciones de la tierra. En el Salmo 102, verso 15, también habla de esto. Leeré un poco antes para que podamos entender este pasaje. Dice: ciertamente tus siervos se deleitan en sus piedras y se apiadan de su polvo, y las naciones temerán el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra tu gloria. El Salmo está hablando de la restauración de Jerusalén. Y note que la restauración de Jerusalén, que es la ciudad de David, donde David, pues en el Antiguo Testamento sí se puso su palacio y por ende la sede de su reino, que no olvidemos que representa el reino de Dios, ya que la monarquía, ya que el reino representa el reino de la divinidad en la tierra, y en el caso de David, él es el representante de Dios en la tierra. El salmista ora por la restauración de Jerusalén. Recordemos, la capital del reino davídico. Si la capital se restaura, si Jerusalén, si Sión se restaura, por ende debemos entender que es el reino davídico. Con la restauración del reino davídico, entonces es que las naciones regresan a él. Y aquí empieza a proyectarse en el libro de los Salmos la esperanza mesiánica. Ahora miremos esto.
En el Salmo, Dios da al Mesías las naciones como herencia. Esto lo encontramos nosotros en el Salmo 2. Si bien este es un salmo que algunos dicen salmo de coronación, y se está hablando en primer lugar de David, ¿cierto? El salmo está hablando de David como Mesías. Recordemos que el significado primario de la palabra Mesías es ungido. Habían tres figuras en Israel, especialmente en el Antiguo Testamento, que son ungidos. El primero, el rey. Tenemos el caso de Saúl y David en 1 de Samuel 10, 1 de Samuel 15, donde Saúl y David son ungidos con aceite. La palabra, de hecho, viene del verbo masiá, que significa untar, porque el aceite, en el caso de Israel, era ungido con aceite. El segundo personaje o figura que era ungido en Israel es el sacerdote. Cuando nosotros leemos Éxodo 28 en adelante y también comparamos con Levítico, en donde Dios ordena a Moisés que unja a Aarón como su sacerdote, capítulo 9 en adelante de Levítico, nos vamos a dar cuenta que ellos son ungidos con aceite. Y esta manera es un acto, un rito por el cual se indica que el sacerdote está consagrado a Dios para su servicio, para su ministerio. Y la tercera figura ungida es el profeta. Sin embargo, aunque no hay relatos bíblicos en donde el profeta era ungido con aceite, no obstante, el Antiguo Testamento sí hace énfasis en que el profeta era ungido con el Espíritu de Dios. Caso de Moisés, en donde Dios pone sobre Moisés el Espíritu Santo. Y podemos encontrar la experiencia en otros profetas. Isaías, Jeremías y también Ezequiel y Miqueas hablan de la experiencia del Espíritu Santo sobre ellos para cumplir su ministerio. Recordemos entonces que la palabra Mesías significa ungido. Este salmo trata en primera instancia con David, ¿cierto? Y su coronación como rey. No obstante, el salmo también se proyecta hacia el futuro, cuando Dios ponga a su rey en Sión. Voy a leer desde el verso 6 en adelante, nos dice el texto así: pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esta expresión de David está aludiendo a 2 de Samuel 7, 11, 15, en donde Dios dice que hará un pacto con la descendencia de David y que ellos serán para él como hijos y Dios será a ellos por padre. Este lenguaje de relación filial, padre-hijo, está recordando a las relaciones de pacto en Medio Oriente. Cuando había un rey superior, ¿verdad?, que iba a invadir a un pueblo de menor condición y por obvias razones este pueblo menor no podía hacerle frente, firmaban un pacto de vasallaje, es decir, un pacto en el cual el rey de menor condición se sometía a las leyes del emperador, al rey superior. Cuando las relaciones eran buenas, el rey superior se refería al rey de menor condición como hijo y él podía llamarlo padre. Pero cuando las relaciones no eran, cordiales, entonces el rey superior llamaba al rey inferior siervo y a su vez este le decía mi señor. Aquí nosotros vemos la relación de amor que hay entre Dios, David y su casa. Dios le dice que ellos serán para él hijos y él será para ellos padre. Ahora David toma eso y está contando precisamente aquí ese compromiso del Señor. Dios le ha dicho a David: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme, y este es el detalle al que quiero llamar. El Salmo 2.8 nos dice que Dios promete al rey mesiánico, al rey de la casa de David, las naciones como herencia y como posesión los confines de la tierra. No olvidemos que el propósito de Dios con la descendencia de Abraham, Génesis 22.18, Génesis 26.1.5, Génesis 28, 13, 15, es que a través de la simiente de Abraham, las naciones de la tierra sean bendecidas. El libro de Génesis cierra diciéndonos que esa simiente es el rey de Judá, a quien se llama Shilo. Dios entonces hace la promesa a David y a su casa de darle las naciones como herencia. ¿Por qué? Porque su intención a través de ellos es la bendición de todas las familias de la tierra. Entonces,
Mirando hasta aquí, nosotros vamos a darnos cuenta, primero, que el propósito de Dios es gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Promesa que va bien con lo que Dios le dijo a Abraham. Génesis 17, de ti saldrán reyes, de ti saldrán naciones. De hecho, Dios le dice a Abraham, tú serás padre de multitud, refiriéndose así, que sería cabeza de las naciones. Él, digamos, el puente por el cual Dios bendeciría a los pueblos de la tierra. Ese ideal de bendición, y Dios hace la misma promesa a Isaac y a Jacob, como lo he mencionado, se cumpliría en el rey de Judá, rey de Shiloh. Detengámonos aquí otra vez. ¿De dónde es David? De la casa de Judá. David es de la tribu de Judá, de donde procedería el rey prometido. ¿Por qué Dios entonces hace la promesa a David de las naciones? Porque Dios quiere, a través de la simiente de Abraham, alcanzar las familias de la tierra. En el Salmo 67, verso 2, y vamos a leerlo, Dios promete de nuevo que los caminos de Él serán conocidos a todas las naciones. De la misma manera lo será su salvación. Dice así, Salmo 67, versos 1 y 2, dice, para el director del coro con instrumentos de cuerda, salmo, cántico. Dice así, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esta expresión del salmista recuerda la promesa sacerdotal que está en número 6, 24 en adelante, donde Dios dice a Aarón a través de Moisés que siempre pondrá el nombre de Dios sobre los hijos de Israel para bendecirlo. El que escribe el salmo invoca esa bendición. Si usted va a Números se va a dar cuenta que está recordando esa promesa. Dios nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y observe, dice, para que sea conocido en la tierra tu camino y entre todas las naciones tu salvación. Note cómo el salmista ora sobre Israel, que Dios lo bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro para que las naciones conozcan su camino y conozcan su salvación. No olvidemos que Dios le dijo a Abraham, y en tu descendencia serán benditas las familias de la tierra. A través de la nación que habría de salir de Abraham, Génesis 12, 1, 3, Dios traería la bendición sobre los pueblos de la tierra. Por eso el salmista ora de esa manera. Ahora, ¿a través de quién bendeciría Dios a los pueblos de la tierra? En el Salmo 72, que es un salmo que está dirigido al rey mesiánico, este salmo es una oración por el rey para que Dios bendiga al rey dándole la capacidad de hacer juicio y justicia, que son dos características, dos atributos que el rey debe poseer, ¿sí?, para que su gobierno entonces tenga bendición. Y vamos a empezar a ver aquí varias cosas que son importantes en este tema. Al rey davídico, verso 5, se le promete entonces para que le han de temer mientras dure el sol y la luna por todas las generaciones. Otra vez ha de poseer un reino eterno. Segundo de Samuel 7, 11 al 15, esa es la promesa de David. Y en Génesis 49 también el reino de Shiloh sería un reino eterno. Y se empieza a decir entonces lo siguiente, verso 7, dice, florezca la justicia en sus días, abundancia de paz hasta que no haya luna. Domine él de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Nótense hacia dónde proyecta la expectativa el libro de los Salmos, hacia los confines de la tierra. Dobléguense ante él los moradores del desierto, sus enemigos laman el polvo. Los reyes de Tarsis de las islas traigan presente, los reyes de Sabá y Seba ofrezcan tributo. Y póstrense ante él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones. Observen este detalle. En el Salmo se proyecta el sometimiento de las naciones al rey davídico. Si usted va a Génesis 49:9, dice que en él se congregarán los pueblos. Una traducción más cercana es, en él se someterán los pueblos. Verso 17 dice así, sea su nombre bendito para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol
y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Note cómo el autor del Salmo 72 llama a el rey davídico la simiente de Abraham. ¿Por qué digo que lo llama, aunque no usa exactamente esas palabras? Porque está diciendo que a través del rey davídico las naciones van a ser bendecidas. ¿Y a quién se le hace esta promesa? Otra vez, a Abraham. Génesis 22, 18. Abraham, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Aunque Dios primero hace esa promesa a Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. Luego que Abraham está para partir, en la simiente tuya serán benditas la familia de la tierra, Génesis 22, 18. Luego a Isaac, en tu simiente serán benditas la familia de la tierra, Génesis 26, 1, 5. Y luego a Jacob, en tu simiente serán benditas la familia de la tierra, Génesis 28, 13, 15. Nótense entonces que el Salmo 72, 17 está identificando al rey davídico como esa simiente, es decir, él es el instrumento de Dios por el cual Dios pretende alcanzar las naciones de la tierra. Note esto, Dios le da entonces al Mesías el gobierno sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Cuál es la finalidad? Que a través de él entonces llegue la bendición a la familia de la tierra. ¿Qué es esa bendición? Recordemos, la relación entre Dios y las naciones está rota por el pecado de Babel. Génesis 11. La soberbia humana llevó a los pueblos a separarse de Dios. Y Dios en el Mesías se propone bendecir a las naciones. ¿Qué es esto de bendecir? Reconciliarlas con Él. ¿Quién es el instrumento? El rey davídico. En otras palabras, el Mesías. Génesis 49 identifica que la simiente de Abraham por la cual las naciones servirán a Dios y alcanzarán estas bendiciones es Shilo. ¿Sí? Shilo. Recordemos esto. David es de la tribu de Judá. Génesis 49, el reino eterno fue prometido a Judá. A David se le hace la misma promesa. Cuando tus días se cumplan, es decir, David, cuando tú te mueras, yo levantaré un descendiente tuyo después de ti. Tendrá un reino eterno. Y noten esto, que desde el Génesis y David ya se está proyectando, ¿sí?, la bendición entonces hacia todas las naciones de la tierra. La bendición y la salvación de la que hablan Génesis y los Salmos es entonces la reconciliación de las naciones con Dios, ¿sí?, por el pecado de la torre de Babel. Ahora bien, en el libro de los Salmos hay un tema que es bien importante y es el tema de los pecados. Yo voy a mostrarles varias de estas cosas al respecto. El Salmo 130 es importante porque es un salmo que trata de la misericordia de Dios. Voy a leerlo para que nosotros podamos entender por qué en este clamor por la misericordia de Dios se dibuja una promesa especial. Dice así: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que a los centinelas a la mañana. Sí, más que a los centinelas de la mañana. Verso 7. Oh Israel, espera en el Señor, porque en Él hay misericordia y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. ¿Por qué este salmo es importante? Porque está en el marco del tema central de la misericordia de Dios. Y en ese salmo se proyecta la esperanza de la venida personal de Dios para salvar a la nación de sus pecados. Un detalle que es importante. Posiblemente lo que está en la mente del autor es el Éxodo, pero en el Éxodo la salvación de Dios y la presencia personal de Dios, de hecho Éxodo 3 dice
que cuando Dios habla con Moisés, le dice, yo he descendido para librarlos. La presencia personal de Dios vino en el Éxodo para salvar a Israel de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, hacia el futuro, a donde el salmista ve que de nuevo Dios vendrá de modo personal, pero esta vez no para salvar a Israel del yugo opresor de los enemigos, sino para salvar a Israel de sus pecados. En el libro de los Salmos, esta expectativa de la venida personal de Dios para salvar de los pecados se proyecta en la figura del Mesías. Miremos el Salmo 110, verso 4. Vamos a leerlo todo para que podamos entender. De hecho, el Salmo dice que este Salmo es de David, y dice David hablando por el Espíritu del Señor. Recordemos algo, David es profeta. Sí, en el libro de Hechos se menciona David como profeta, además de rey fue profeta. Dice así, dice el Señor a mi Señor. Y aquí tenemos que parar algo que es bien importante. La palabra que estamos viendo por Señor aquí, esta traducción de la Biblia de las Américas, realmente en el griego es Kyrio. Y Kyrio vino a sustituir el nombre de Yahvé. ¿Y por qué vino a sustituir el nombre de Yahvé? Cuando se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, los hebreos evitaban pronunciar el nombre divino en la Septuaginta. Esto quedó registrado y en lugar de mencionar el nombre divino cada vez que aparece en el Antiguo Testamento usan la palabra Kyrios. Kyrios para sustituir el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, observen cómo queda este salmo. Diría, parafraseándolo más o menos así, dice Yahvé a Yahvé. Y en este caso David dice Yahvé al Mesías, ¿cierto? Que es a quien David se refiere. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí vienen dos detalles que se va a observar esta dinámica en el libro de los Salmos en primer lugar y en segundo en el libro de los profetas. Cuando en los profetas y en el libro de los Salmos se habla del Mesías, se habla de él como ser humano y se habla de él como divino. Otro salmo que llama la atención y que está referido al Mesías es el Salmo 45. Y en este salmo David, hablando del Mesías, dice de él, tu trono, oh Dios. Se refiere al Mesías como ser divino. Él es el rey mesiánico, es el rey de David, por tanto humano, pero al llamarlo, lo llama como Dios. ¿Por qué este salmo llama la atención? Porque jamás en la fe de Israel al rey se le dan honores divinos. El rey es un ser humano, a diferencia de Egipto, donde Faraón es considerado la encarnación de la divinidad, y en otros lugares de Mesopotamia, donde el rey también se le rinden honores divinos. No así en Israel. Entonces, en este salmo, que es netamente mesiánico, si bien el salmo se dirige al rey davídico, ser humano, descendiente de David, y se le trata como a Dios. Esta dinámica de la promesa mesiánica se presenta al Mesías como humano y como divino. Segundo caso, el segundo caso que aparece en el libro de los Salmos está en el Salmo 72. Cuando nosotros empezamos a leer el Salmo, nos vamos a dar cuenta que al rey davídico se le ora como a Dios, ¿sí? Se le ofrece incienso. En Medio Oriente el incienso se le tributa a Dios. De hecho, cuando leemos la Torá en el libro de Éxodo, cuando Dios está dando instrucciones a Moisés de lo que se debe ofrecer delante de él, Dios dice que el incienso se le ofrecerá a él. Noten, eso es algo que se le rinde a los dioses. Y se habla del Mesías, de que su nombre será eterno porque durará para siempre y su dominio es hasta que no haya luna. Note que en este caso se está tratando al Mesías con atributos divinos, de eternidad, de honores. Los honores que se le brindan a Dios se le darán a él. Los tributos que se le brindan a Dios se le brindan a él. Noten, es un ser humano porque desciende de David. Salmo 72 es el rey davídico. Y en segundo lugar, es divino porque se le dan
Estos honores que solo son competencia de la divinidad. Y en el Salmo 110 vuelve a pasar lo siguiente. David llama al Mesías Señor, palabra que es propia de la divinidad. Dijo Yahvé a mi Señor. Y allí estamos viendo este retrato de el Mesías como divino. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El verso 4 llama la atención porque dice aquí que Dios con juramento ha prometido que el Mesías es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a hacer una pausa aquí porque es necesario que entendamos qué es lo que está sucediendo en el trasfondo para que entendamos por qué el Mesías viene del orden de Melquisedec y no de Aarón. En primer lugar, de acuerdo, digámoslo así, a las leyes y a la cosmovisión en cuanto a la guerra, pasaba esto en Medio Oriente. Cuando un pueblo invadía a otro y lo vencía, ¿cierto? Sea en la guerra o por invasión, el deber ser de la guerra era que las personas del pueblo vencido se rendían ante el vencedor y reconocían al rey como su rey. ¿Qué ha pasado en la historia? David ha entrado a Jerusalén. De esto da testimonio el segundo libro de Samuel. El ejército de David toma la ciudad, David conquista Jerusalén, vence a su rey y ahora David viene a ser el rey de Jerusalén. Estaba habitado por los jebuseos. ¿Cuál era la costumbre allí? En la tierra de los jebuseos, como en el resto de Canaán, los reyes son reyes y también fungen como sumo sacerdote. ¿Quién habitaba Jerusalén? Entonces nos vamos atrás en la historia. Génesis 14. Quienes habitaban Jerusalén, además de ser el jebuseo, era Melquisedec y su descendencia. Melquisedec era rey y sumo sacerdote, nos cuenta Génesis. Y a lo largo de la historia, allí existía un sumo sacerdocio previo al sacerdocio levítico que estaba dedicado al yavismo. Y con esto damos a entender de que el yavismo como religión no era exclusivo de Israel, ya existía de antemano. En Canaán había un rey que tenía el sumo sacerdocio de Dios y que era previo al sacerdocio levítico. Una vez, otra vez, que David conquista Jerusalén, él viene a ser rey y por ende sumo sacerdote conforme a las leyes de la guerra. David entiende por el Espíritu Santo que como Dios ya le prometió que el Mesías vendría de él, otra vez, 2 Samuel 7, 11 al 15, por este hecho entiende entonces que el Mesías procedente de él sería entonces sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec y no conforme al orden de Aarón. ¿Por qué es importante esta promesa y cómo se relaciona con el Salmo 130, verso 8? Recordemos que el Salmo 130 promete la venida personal de Dios para redimir a Israel. ¿Qué tiene que ver que el Mesías sea sumo sacerdote? El deber principal del sumo sacerdote es mediar ante Dios por el pueblo. Él representa, al acercarse a la presencia de Dios, a su pueblo. Y por ende, su función principal tiene que ver con la reconciliación con Dios, con mediar para el perdón de los pecados. Una manera de entender esto es cuando estudiamos el sacerdocio en la ley. Cuando nosotros miramos Éxodo 28, el libro de Levíticos y un poco Números, nos damos cuenta que la función principal del sacerdote es orar y ofrecer sacrificios por los pecados. La función importante de esto es que él busca la reconciliación del pueblo con Dios en relación a qué? Al pecado. El sacerdote es mediador por razón del pecado. Y aquí David nos dice que además del Mesías ser rey, que además del Mesías ser la simiente por la cual las naciones serían acercadas a Dios, en el Salmo 110 nos dice entonces que él será el mediador ante Dios por los pecados del pueblo. Ahora, si proyectamos eso en el reino universal que Dios promete al Mesías y a todas las naciones, podemos llegar a la conclusión de que al Mesías ser rey y simiente de Abraham, es decir, el mediador de los pueblos con Dios, su función primordial tiene que ser con razón de mediar ante Dios por los pecados no solo ya de Israel, sino de todo su pueblo. Así que la promesa de la salvación de Dios, de redimir a Israel, se proyecta ahora sobre todas las naciones de la tierra.
el Mesías estará puesto para actuar como mediador ante Dios y los pueblos para el perdón de los pecados. Y de esta manera Dios procura cerrar la brecha del pecado, ya no solo con el tema de Babel, sino la brecha que se abrió con él en el jardín del Edén. Ahora vamos a mirar el siguiente aspecto. ¿Cómo se cumple este hecho? Cuando nosotros abrimos el Nuevo Testamento, especialmente en el capítulo 1 de Mateo, usted va a darse cuenta que el autor de Mateo llama a Jesús el hijo de Abraham y lo llama el hijo de David. Cuando usted abre el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, verso 1 en adelante, Mateo llama a Jesús hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué le da estos nombres? La razón es la siguiente. Él lo hace en primer lugar para hablar realmente de que Jesucristo como ser humano desciende de Abraham y desciende de David. Pero en segundo lugar, esos dos títulos son muy sugestivos por la siguiente razón, porque ambos títulos están conectando con la promesa del Antiguo Testamento. Recuerdan que Dios había dicho en tu simiente, Génesis 22:18, le dijo a Abraham, serán benditas la familia de la tierra, y de allí, entonces que Mateo llame a Jesús hijo de Abraham para hablar de él y señalarlo como la simiente por la cual Dios reconciliará a los pueblos de la tierra. ¿Y por qué lo llama hijo de David? Porque este es un título netamente mesiánico. Cuando usted avanza en la lectura de Mateo e incluso de los evangelios, la gente muchas veces llaman a Jesús hijo de David y con eso están reconociendo a Jesús como Mesías. ¿Por qué Mateo llama a Jesús hijo de David? Porque está diciendo que él es aquel que Dios prometió a David en 2 de Samuel 7, 11 al 15, en el cual Dios prometería reino eterno. Ahora observe lo siguiente que hace Mateo. Conecta a Jesús con la historia de los patriarcas a quienes Dios hizo la promesa de una simiente. Abraham, Génesis 22:18, verso 2. Abraham engendró a Isaac, Génesis 26:1-5, donde Dios promete a Isaac una simiente. Isaac engendró a Jacob, Génesis 28:13, donde Dios le dice a Jacob, en tu simiente serán benditas. Y observe este detalle. De Jacob va a Judá. Lo importante saber aquí es que el hijo mayor de Jacob era Rubén y por derecho debía ir Rubén allí. Pero el autor de Mateo nos muestra a Judá. ¿Por qué? Génesis 49:9, la promesa del rey por el cual las naciones se someterían a Dios vendrían por Judá. Y de allí que Mateo pase de Jacob a Judá y no mencione a Rubén. Luego hace la historia desde Judá hasta David, verso 6. ¿Por qué se menciona a David aquí? Primero, David es de la tribu de Judá. Y no olvidemos, en Génesis 49:9, el reino eterno vendría por la tribu de Judá. David es de la tribu de Judá. Y el Salvador, a quien Génesis llama Shiloh, vendría de la tribu de Judá. Y 2 de Samuel 7:11, de David vendría el Mesías. Y luego va el Mesías. Y si usted sigue la genealogía desde David, encontrará que llegamos a Cristo. ¿Por qué Mateo hace esto? Para conectar a Jesús con estas promesas de bendición a las naciones de la tierra. Recordemos que a Abraham, a Isaac y a Jacob se le hizo la promesa de una simiente por la cual Dios reconciliaría a los pueblos, y a la tribu de Judá un reino eterno, un rey por la cual ese ideal, esa promesa se cumpliría. Y a David, que es de la tribu de Judá, esa misma promesa. Mateo entonces reconoce a Jesús como ese rey. Y recuerde que a Jesús, la función de Jesús, cuando Él es engendrado por el Espíritu Santo y se le da estas nuevas a María, en el verso 21 el ángel le dice a María, darás a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando usted lee ese versículo, el ángel está citando las palabras del Salmo 130, verso 8, que nosotros leímos. Y con esto está reconociendo a Jesús como Dios que viene en la persona de Él, el Dios que se ha hecho hombre para redimirnos los pecados. Mateo reconoce en la persona de Jesús que Él cumple la misión de la venida personal de Dios para redimir a Israel de sus pecados.
Cuando nosotros leemos la carta de los Hebreos, del capítulo 4 hasta el 8, el autor de Hebreos nos encarga de decir de que Jesús es ese sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra de Dios y que intercede con nosotros. Cuando usted lee los capítulos 4 al 8 de Hebreos, se va a dar cuenta que el autor está haciendo énfasis en el sumo sacerdocio de Jesús. Un sumo sacerdocio que no es hecho en la tierra, sino en los cielos. Dios sentó a Jesús literalmente a su diestra, como lo dice el Salmo, ¿cierto? Aunque aquel Salmo está conmemorando el ascenso de un rey al trono, no obstante, de modo literal, Dios sentó a Jesús a su diestra para que Jesús fuera sumo sacerdote de nosotros y pudiera interceder. En el capítulo 7, el autor de Hebreos, de la carta a los Hebreos, se encarga de presentar a Jesús, que tiene un sacerdocio como el de Melquisedec, tal como lo promete el Salmo. Y de esta manera nosotros encontramos el cumplimiento de todas estas cosas que encontramos en el libro de los Salmos. ¿Cómo entender el plan de Dios para nosotros hoy? En primer lugar, mi hermano, es algo que yo les he venido diciendo a lo largo de estas enseñanzas. Tenemos un Dios que es soberano. En segundo, tenemos un Dios que no juega los dados con la humanidad ni con las cosas. Es un Dios que tiene todo perfectamente planeado y que gobierna la historia para que sus propósitos se cumplan. Al mencionarles estos ejemplos en el Antiguo Testamento, vemos un Dios que cumple sus promesas y que esa acción es una acción de salvación. Lo que nosotros encontramos aquí es el acto de Dios para el perdón de los pecados. Jesús se entregó a sí mismo en la cruz para perdonarnos de los pecados y de esta manera buscar la reconciliación de todos con Dios. Quienes ven este video deben entender que la obra de Cristo fue hecha para que la bendición del perdón de tus pecados te alcanzara, para que tú pudieras reconciliarte con Dios. Y además de eso, el sumo sacerdocio de Cristo fue establecido para que aquellos que creen en su nombre tengan a alguien que pueda compadecerse de ellos y dar en su momento de prueba, de tentación, de dificultad, recibir de Él el oportuno socorro. Yo espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Te invito a compartir esta palabra. Seguro te bendijo a ti. Sé canal de bendición. Permite que Dios pueda usarte para bendecir a otros. Compártela a través de tus redes sociales. Puedes descargarla y compartirla y permitir que la palabra de Dios corra y sea glorificada. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales y permite que esta palabra sea de bendición para ti y tu vida. No olvides suscribirte y te invito a compartir e invitar a otros que también lo hagan para que puedan crecer juntos